Nos acompaña hoy en el estudio Luis Vicente León. Bueno, tenemos hoy esa magnífica compañía esta tarde acá en Entre Líneas, porque bueno, la sección nuestra es todos los miércoles, pero hoy vamos a tenerlo un buen rato acá, hasta donde lo permite el tiempo, ¿no, Luis Vicente? Te agradezco mucho que nos acompañes esta tarde, porque hay muchos temas para analizar, sobre todo, bueno, falta ya muy poco tiempo para las elecciones, cada día falta menos, ¿verdad? Y el tema electoral está en este momento bajo varias interrogantes. La primera de ellas, ¿qué va a pasar de aquí al 28? ¿Qué hará el gobierno? ¿Va a hacer algo el gobierno? ¿Tiene planteado hacer algo? ¿Cómo están los números? En fin, muchas preguntas y quizás variadas respuestas sobre estos temas, ¿eh? Bienvenido, Luis Vicente, como siempre. Bueno, mira, fíjate, yo tenía algunos días sin escribir, porque al final el proceso es un proceso súper complejo, que tienen muchas aristas que no están claras. Y entonces a veces analizar sobre un proceso tan confuso termina más bien confundiendo que aclarando, ¿no? Porque hay muchas más incertidumbres que respuestas en este momento. Sin embargo, hoy escribí algo porque me preocupa mucho. Cuando tú lees y ves el análisis político, cuando ves el debate en redes sociales, cuando ves también algunas presentaciones en medios de comunicación, y parece como que todo el mundo ya te está hablando de un resultado que ya está listo, que es obvio, que es ¿cómo se llama? Imposible de que cambie, que no hay sorpresa ni alternativa, que todo está definido y claro. Aquí lo dice Luis Vicente, no es verdad que el resultado de la elección del 28 de julio ya está claro y definido y que no existen espacios para las sorpresas. Esa es la posición triunfalista que genera más problemas que éxitos, incluso cuando los vientos son favorables. La mejor estrategia es esperar la tormenta y prepararse para ella. Bueno, y por ahí te vas. Sí, yo creo que esto no se trata de ninguna manera ni de estimular, ni de desestimular, ni nada, simplemente de ubicarse en lo que realmente es importante antes de un proceso electoral. Si tú te pasas los próximos 2 meses pensando que es que ya aquí no hay, ya esto está listo, no hay forma, hay un candidato mayoritario que además, si tú lo lees por ahí en las declaraciones de los líderes políticos, o sea, tiene como 300%. Ah, sí. O sea, ya, coño, tú lees eso y tú dices, wow, ¿será que de verdad se lo están creyendo? Porque si te lo estás creyendo, hay un problema. ¿Y por qué hay un problema? No es que sea un problema que tú estés entusiasmado y que tú quieras transmitir ese entusiasmo. Eso está muy bien. Desde el punto de vista político eso vale en las campañas. Pero tú tienes que estar claro de cuáles son tus riesgos. ¿Por qué? Porque tienes un reto gigante que es, sobre todo, convertir las preferencias electorales en votos. O sea, tú lo que estás leyendo, cuando lees encuestas, cuando ves la opinión pública, cuando ves las redes sociales, tú estás viendo preferencias, pero tú no estás viendo votos. O sea, las encuestas te miden a quién prefiere en un momento determinado la población. Y obviamente se vincula a su deseo de cambio. Sí, yo creo que no hay que ser demasiado perspicaz para entender que en Venezuela hay un deseo de cambio mayoritario que genera una oportunidad a la oposición que presenta esa oportunidad de cambio. Y cuidado si la mejor oportunidad que ha tenido en su vida, ¿no? Probablemente, sin duda, en 25 años es el momento más complejo que ha vivido el chavismo y es el momento de mayor oportunidad que ha vivido la oposición. Eso está claro, eso es obvio, eso es evidente. Ahora, concluir de ahí que no existe ningún escenario en el cual digamos, la otra parte gane es un error. O sea, primero, porque eso es un triunfalismo que te hace abandonar todo el estrés que tienes que tener para convertir lo que tú tienes que convertir, que es esa preferencia, en voto. Entre la preferencia... Una pregunta que te voy a hacer. ¿El gobierno tiene oportunidad de ganar limpiamente la elección? Bueno, depende aquí, es un debate, ese es un debate muy complejo, ¿no? Porque cuando tú dices limpiamente, ¿a qué te refieres? ¿No? ¿Es esta una elección competitiva, transparente? No. Sí, no es una elección. Ojo, eso no quiere decir que el gobierno va a hacer un fraude, se va a robar los votos, o va a haber un hacker que se mete en el sistema electrónico. Yo no estoy hablando de eso. Es decir, estoy hablando de que tú no puedes tener una elección competitiva si, por ejemplo, la candidata unitaria elegida en elecciones primarias no puede competir.
Si ya de entrada tú tienes ahí una primera pérdida de competitividad electoral. De hecho, fíjate lo que ocurre, por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos. Trump ha sido acusado y enjuiciado en contra en un caso político. Y sin embargo, aunque lo metieran preso, no creo que lo van a meter preso, probablemente lo van a castigar, etcétera, pero es difícil que termine preso. Pero incluso si Trump fuera preso, Trump puede ser candidato y puede ganar y puede ser presidente de la República. ¿Por qué? Sí, porque conceptualmente en democracia el mismo Chávez dijo que el poder reside en el pueblo. Cuando él se tiró aquella reforma constitucional, o sea, un referéndum constitucional que básicamente te llevó a la revalidación de todos los poderes, al cambio de la Constitución, que no existía como alternativa en nuestra propia Constitución, o sea, no era legal, porque no existía en la legalidad venezolana. Eso se basó en ¿qué? En la tesis de que el pueblo tiene la última palabra, que es donde reside el poder. Bueno, si en el pueblo reside el poder y el pueblo quiere elegir a alguien, ¿quién es un juez o quién es un contralor? Para evitar que ese pueblo, que sí pudo cambiar la Constitución, no pueda elegir un candidato. Ya, eso no es completamente contradictorio desde el punto de vista filosófico. Es decir, evidentemente. Es obvio. Entonces, aquí hay un primer problema de origen. Entonces, nosotros podemos decir que esta es una elección que tiene, bueno, unos problemas de competitividad. Claro, tú podrías decir, bueno, pero es que no se cumple la ley, pero la ley de control. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando en la filosofía política. Claro, una cosa es el desarrollo de la campaña y otra cosa es el día de la elección, son dos cosas distintas. Ahora, ¿no? en el desarrollo de la campaña, bueno, se ven muchos elementos complejos en esa campaña, pero no ahorita. Lo hemos visto durante muchísimos procesos electorales, incluso antes también de la revolución y el chavismo. O sea, no, todos estos elementos son elementos de discusión. ¿Puede haber una elección transparente y perfecta? Bueno, probablemente no. Nada más y nada menos, repitiendo el ejemplo de Trump acusó en las elecciones pasadas americanas a los demócratas de fraude. O sea, los acusó de fraude. Siendo él el presidente. Siendo él el presidente de la República. O sea, todos estos son elementos muy complejos que en el debate pues podríamos demorar mucho tiempo. Pero, a ver, si la pregunta es en términos de los números, de las preferencias, si todo funcionara adecuadamente, ¿puede ganar el gobierno la elección? Bueno, es una pregunta compleja. ¿Por qué? Bueno, porque desde el punto de vista numérico directo, la oposición tendría una ventaja. Es la fuerza favorita. Es la fuerza. Eso es como leer la Gaceta Hípica. En el papel, el caballo, tal cosa, tiene posibilidad de ganar. Pero ¿qué pasa? Y es un poco lo que yo estoy planteando en mi artículo de hoy, o en mi post de hoy. El resultado depende de 5 variables, no de una. No de que tú seas popular o no. Eso es una de las variables que tienes que analizar. Primero, tienes que convertir la preferencia en voto. Entonces, no, que tú eres favorito porque la gente te prefiere. Bueno, te pueden preferir. La pregunta es, ¿votaron por ti? Porque te voy a dar un ejemplo muy, muy simple. En las elecciones del 2018, Henry Falcón era mayoría en las encuestas. Era mayoría. Era favorito. Estaba a muchos puntos encima de Maduro. Ahora, ¿qué pasó ahí? Bueno, pasó que se fracturó. Pero se encontró un aliado importantísimo, el gobierno en la abstención. Claro, se fracturó la oposición, se llamó a la abstención, hubo grupos completos que en condiciones normales hubieran votado por él, que no votaron. Y por lo tanto se le redujo su votación y pierde la elección. Entonces, bueno, ¿de qué te sirvió la encuesta? Ya te puedo mostrar las encuestas. Las encuestas decían que Henry Falcón era mayoría. ¿Y sí, ganó? No. ¿Por qué? Bueno, porque tú alteraste el proceso. Bueno, pero en este momento la oposición no ha llamado a la abstención. Eso es una diferencia muy importante que le da una ventaja a la oposición que sale al ruedo con un candidato unitario y llama a votar. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia. Pero lo que te quiero decir es que el numerito puede ser afectado. Puede ser afectado por muchas cosas. Primero, que tú lo conviertas realmente en votos. Y entonces eso es, bueno, ¿puede Edmundo González Urrutia convertir esos votos preferentes que por cierto, son votos preferentes, que es una preferencia, pero que no es verdad para nada, que es una diferencia 80-20, como dicen por ahí? Eso es mentira
podría. O sea, la diferencia existe, hay una ventaja, pero Ahora, ni de cerca de por eso ahí que están diciendo. he oído muchas opiniones con respecto al número de las personas que están decididas a votar. Bueno, ahí viene, allí hay una ahí incógnita. viene a ver, primer elemento decía es que tú logres convertir en votos tu fuerza. Y la fuerza de Edmundo González Urrutia es una fuerza que viene endosada por María Corina Machado y básicamente la espontánea que viene del deseo de cambio de la población. Pero tú en realidad tienes una capacidad de movilización estructurada, una maquinaria sólida por todo el país, que va a ir, que tiene identificados todos los votantes opositores, que los puede mover si no tienen gasolina en Altagracia Orituco, si no tienen gasolina en Maracaibo, si no tienen gasolina en Mérida. O sea, que los puede ir a buscar, que los va a llevar al centro de votación para garantizar que voten. Es decir, ¿tú lo tienes? No, no lo tienes. Entonces, bueno, ahí tienes un tema que tenemos que ver cómo afecta. Cómo afecta tu incapacidad de movilización inducida y cómo juega el elector opositor este juego. Si está confiado en que tiene que votar, si está dispuesto, si no le da miedo, si cree en el resultado, etc. Todos esos elementos son el primer factor. El segundo factor es el chavismo. Sí, porque es que la gente se olvida que los rusos también juegan. O sea, no, resulta que el chavismo no existe. Maduro no existe. Sí, no, claro que existe. Y no solo existe, sino que va al ruedo, él sí, con un partido que tiene los recursos además de todo el Estado. Ah, bueno, tú podrías debatir, eso es legal, eso es ilegal, eso es justo, eso es injusto, eso es democrático. Haz lo que tú quieras. Pero ¿los tiene o no los tiene? ¿Los va a usar o no los va a usar? O sea, no perdamos el tiempo. Es decir, eso va a pasar. Te guste o no te guste. Entonces, si tú no lo metes en la ecuación... Bueno, ya está pasando. Si tú no lo metes en la ecuación, no entiendes nada. De pasar, o sea, no entiendes absolutamente nada. O sea, que esa ecuación va a estar que el gobierno tiene una maquinaria que va a mover. A lo mejor le funciona o a lo mejor no. Por ejemplo, probablemente en el referéndum del Esequibo no le funcionó como él quería. Es decir, entonces ahí tiene unas debilidades, pero tiene ahora sí, una cosa es ganar el referéndum del Esequibo y otra cosa es ganar o perder el poder. Además con costos de salida infinitos. Entonces tú tienes ahí una cosa que también tienes que analizar. El segundo es que también tiene el Estado, no es solo el partido. O sea, él tiene el Estado, los gobernadores y los alcaldes chavistas, plus todo el Estado venezolano que va a tratar de preservar el poder. Y tiene, digamos, toda esa movilización tiene capacidad de presión sobre los empleos públicos, sobre los contratistas. Claro, ¿qué va a pasar dentro de cada uno por 10 de ellos? Es una incógnita también, porque le pasó en el 2015 al gobierno. Como le pasó a Deicopey en las elecciones del 98. Es un riesgo. Y en el 93. Yo no estoy diciendo que esto vaya a pasar o no, lo que estoy diciendo es claro, estas son las variables que tenemos que hay que verla en frío. Obviamente el gobierno va a estar trabajando en eso como sea. Y aquí él no está jugando carrito. O sea, él sabe lo que se arriesga. Por lo tanto, tú vas a ver ahí una fuerza que está buscando como sea ganar. Esa es la segunda variable. La tercera variable es la abstención. O sea, bueno, la tercera variable en orden de importancia es la abstención. ¿Por qué? Bueno, porque tú estás diciendo, no, aquí va a votar todo el mundo. ¿Qué significa todo el mundo? Es decir, ¿qué significa todo el mundo? A ver, primero, arranca por entender que cuando tú estás hablando de la votación total, tú ya estás hablando de 21 millones de electores potenciales inscritos en el registro, de los cuales 4 millones se pierden. Así que no pueden votar, porque están fuera de Venezuela, la mayoría no puede venir, no tiene derecho a votar, por lo tanto ya tú perdiste 4 millones de electores, que por cierto, la gran mayoría, según todas las encuestas, son electores opositores. Por lo tanto, tú ya no estás hablando de 21 millones, estás hablando de 17 millones, para empezar. Por lo tanto, ya de entrada hay 20% de abstención inicial. Cuando tú entonces revisas esos 17 millones que están aquí, entonces tú tienes que proyectar cuántos van a votar y cuántos no. Esa es la proyección que vas a tener que hacer ahora. Bueno, esa es la más pelúa de todas las proyecciones. ¿Por qué? Porque las encuestas no son buenas para proyectar la participación. Es decir, si lo vemos en el pasado, yo soy un encuestador y a mí me encantan las encuestas. Y la encuesta es un instrumento utilísimo para entender muchas cosas, pero hay cosas que no las puedes ver por ahí. La participación no la puedes ver por ahí, es mentira. Si tú miras lo que se proyectaba en los diferentes 4 eventos electorales pasados y lo que pasó,
es completamente distinto. ¿Qué pasó? Que tú no pudiste estimarlo porque la gente te dice que va a votar, pero después, el día de la elección, no necesariamente se materializa. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Bueno, porque yo estoy rascándome la barriga en mi casa, viene un encuestador, ¿tú vas a votar? Sí, porque yo quiero opinar. Pero el día de la elección, yo tengo que decidir moverme, gastar gasolina, hacer cola, coger riesgos. Porque en Caracas tú no lo ves, pero en el interior tú corres riesgo, o en el barrio. Es decir, ¿qué pasa si tú eres un opositor que está recibiendo un clap y resulta que el tipo que te da el clap está ahí? Y tú tienes miedo que te puedan pillar el voto. Pillar, básicamente, porque ¿es verdad que el voto es secreto? Claro que es verdad, pero anda a decírselo a la señora Carmen en la bombilla Petare, donde el señor del clap le está diciendo que si ella no vota por Maduro le va a quitar ese clap. Es decir, eso al final de cuentas tiene un factor de influencia en la decisión de voto. Pero además, o sea, supongo que tú arrancaste preguntando, oye, pero ¿qué dicen las encuestas? Las encuestas, no, primero no me dicen nada, porque no me dicen nada que me sirva para proyectar. Pero bueno, si tú tomaras como variable proxy el total de las personas que te dicen que están muy dispuestas o dispuestas a votar, ¿verdad? Total. Tú podrías decir, bueno, puede ser que haya como 80% de los venezolanos que están en Venezuela, no de los totales, de los que están en Venezuela, que eventualmente pueden votar, que están dispuestos a votar. Pero si tú miras la historia y te das cuenta que los que realmente votan son solo los que están en el piquito, el top box se llama, que es solo los que te dicen que están muy seguros de votar, que ya eso entonces ya no es 80, sino que es 60 o 62%. Entonces tú tienes dos mundos completamente distintos. ¿Cuál cojo? ¿Cuál agarro? Es decir, si yo agarro que va a votar el 80% de los venezolanos en Venezuela, eso significa que la abstención total va a ser 36%. Ya estamos en 36%. Epa, con el 80%, que es el tope, claro, porque nunca ha votado más en una elección en Venezuela, con el tope histórico. Pero si estamos hablando de 20%, de 60%, estamos hablando de 56% de abstención. Estamos hablando, no, estamos hablando de 80%. Ajá. Del 80%. Del 80%, exacto. Del 80% que está aquí, más el 20% que ya tienes, te da 36%. Ajá. Porque te da que votan 13 millones y medio de personas. Esa es la votación. Claro. Si el 80% de los venezolanos que están en Venezuela votan 13 millones y medio de personas. Eso es todo. No es mentira que tú vas a tener 15 millones, 16 millones. Para eso tiene que votar el 100% de la población. Eso no ocurre jamás. Eso no ocurrió ni siquiera en la elección de Capriles contra Maduro. O sea que tú estás en un tope de 13 millones y medio de electores. Pero si en verdad solo vota el tope, estamos hablando de que votarían 11, no 13 millones y medio. Porque sería el 48% abstención. 40% de los locales más el 20% que está afuera. Convertido te da realmente en 48% de abstención con 11 millones de votos. Esos son dos mundos, Vladimir, radicalmente distintos. En 11 millones de votantes el chavismo puede ganar. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque cuando tú estás perdiendo votación, la mayoría del voto que tú estás tirando a la basura es un voto opositor. O sea, tú lo estás eliminando. Entonces, el porcentaje del chavismo, que sobre el total a lo mejor era pequeño, cada vez que tú vas quitando votos, sube su porcentaje sobre los votantes efectivos. Entonces, él aumenta dramáticamente su capacidad de votar. Porque además, Mosca, la cuarta variable que no hemos hablado, es que también juegan 11 otros candidatos opositores. O sea, entonces, no, eso no sirve, eso no pueden ganar, eso no sé qué. Eso, a ver, nadie te está diciendo que ese sea el candidato favorito, no sé qué. No, pero la suma de esos 11 señores genera más de 1.200.000 votos. O sea, que puede estar entre 1.200.000 y 2 millones de votos totales. Tenemos que hacer la pausa acá en la radio, Luis Vicente. Ya venimos con